Hola chicos, nos quedamos en la lectura cuando Tyler descubrió que su abuelita le tiene un altar al abuelo en el segundo piso, donde se supone que ella casi ya no puede subir arriba porque acuérdense que ella está viejita y tiene artritis. Entonces vamos a continuar la historia, vamos a leer un pedacito hoy y el lunes continuamos con la siguiente lectura en voz alta. Tyler tampoco está seguro de poder comprender, sobre todo cuando la abuela dice ese decidimos. ¿A quiénes se refiere? Tyler teme preguntárselo y darse cuenta de que la abuela ha enloquecido de dolor y habla con el abuelo como lo hace la gente en las películas. Pero para el caso, Tyler mismo ha visto cómo el abuelo vela por ellos desde el cielo nocturno, y le consta que no está loco. Ahora, siempre que lo echo de menos, vengo aquí y me pongo a hablar con él por un rato, continuó la abuela, meciéndose alegremente. Justo anoche, mamá mencionó que la abuela parecía estar mucho mejor, pero la mamá de Tyler pensó que se debía al alivio que sentía la abuela al ver la recuperación de su hijo. Si quieres agregar algo, la abuela asiente en la dirección al altar. Creo que al abuelo le agradaría. La primera cosa que se le ocurre a Tyler es el telescopio que le regaló el abuelo, pero si lo trae aquí no podrá observar las estrellas desde su cuarto o espiar a los mexicanos. Arrima una de esas sillas, le dice la abuela. Por alguna razón, ver las 3 sillas alineadas contra la pared lo hace pensar en las 3 Marías. ¿Saben que la abuela está loca como una cabra? De ser así, han sido muy consideradas al no decirle a nadie ni burlarse. Por el contrario, la visitan diario. Tyler siente un arrebato de gratitud, pero también vergüenza, al pensar en su propio comportamiento hacia ellas. Nuestras vecinitas me dijeron de todo esto, le explicó la abuela, como si pudiera leerle el pensamiento. ¿Sabías que en México no celebran la Noche de Brujas como lo hacemos aquí? Tyler asiente. Ya está enterado de todo eso. La señorita Ramírez les ha estado enseñando una unidad sobre el Día de los Muertos. Es una gran celebración en México y no solo es una noche, sino 3 días, comenzando con la Noche de Brujas o Halloween. Familias enteras van al cementerio y hacen un picnic con sus parientes muertos, algo muy tétrico. Siempre tenemos presentes a nuestros muertos, la señorita Ramírez dijo a la clase. Les llevamos su comida favorita, les cantamos sus canciones favoritas. Hasta les escribimos cartas contándoles de lo que se perdieron el año pasado. Nos mostró fotos de unas calaveritas de azúcar con los nombres de todos en la familia, incluso los vivos. Mientras la señorita Ramírez hablaba, la mirada de Tyler buscó la cara de Mary. De pronto pareció encenderse por adentro como una linterna de calabaza. Algún recuerdo le hacía ver radiante. Tyler se dio cuenta de que le estaba mirando fijamente, y cuando ella volvió la vista hacia él, no pudo evitarlo. Le sonrió, pero en lugar de que ella también le sonriera, su cara se ensombreció, como si la luz adentro se hubiera extinguido. Cuando se vino a dar cuenta, la señorita Ramírez le estaba pidiendo a Mary que les contara un poco más a sus compañeros acerca del Día de los Muertos en su país natal. Mary bajó la vista, negando con la cabeza, avergonzada. Pero más tarde, cuando la señorita Ramírez le pidió a la clase que cada quien le escribiera una carta a un ser querido que había muerto, Tyler notó que Mary comenzó a escribir de inmediato. La mayoría de la clase se quejaba de no conocer a ningún muerto. Clayton de plano se negó debido a que su familia no cree en hechicerías. «Somos cristianos», se jactó. Entonces la señorita Ramírez se lanzó a dar una larga explicación acerca de cómo los mexicanos son cristianos y el Día de los Muertos es en realidad un ejemplo de cómo la Iglesia Católica adoptó las creencias indígenas y les dio un giro cristiano. Pero Tyler pudo darse cuenta de que Clayton no se lo creyó. Las niñas me contaron de cómo hacen unos altares a los familiares que han muerto, sobre todo a los que murieron el año pasado, explica la abuela. Así que les pedí que me ayudaran a hacerle uno al abuelo. No lo llamó un altar, agrega rápidamente la abuela, como si pudiera meterse en problemas con el reverendo Hollister de la iglesia. La abuela de Tyler es la persona más asidua a la iglesia que él conoce.
Sus padres asisten a la iglesia, aunque su papá a menudo falta debido a alguna emergencia en la granja, y ellos insisten en que sus hijos también asistan mientras aún vivan en la casa paterna. Pero la verdad es que la abuela de Tyler asiste a la iglesia toda la semana, ya que forma parte de todos los comités imaginables que tengan que ver con la cocina o las flores, lo que abarca a casi todos. La llamo la mesa de los recuerdos, prosigue la abuela. Ha sido tan agradable hacer esto y hablar con las niñas acerca del abuelo, ¿sabes? Tyler siente un nudo en la garganta. Por supuesto que lo sabe. María me contó que su abuela murió el diciembre pasado. Su mamá hizo el viaje de regreso a México y pudo verla antes de que muriera. Está en camino de vuelta acá, la mamá de las niñas quiero decir. Agrega la abuela, dejando escapar un suspiro. Tyler vuelve a sentirse mal otra vez, ya que no pudo pasar las últimas horas del abuelo a su lado en la huerta. El abuelo murió justo antes de las vacaciones de verano, el último día de clases de Tyler. El abuelo había salido a media mañana para echar un vistazo a sus pimientos y sus tomates, y para cuando la abuela lo llamó a almorzar, ya no hubo manera de salvarle la vida. La abuela lo encontró tendido sobre el camino como si hubiera esperado a tener el ataque al corazón hasta después de haberse recostado cuidadosamente, para no caer sobre sus frágiles retoños. Tyler volvió a casa ese día de junio para encontrar a su mamá junto al buzón del correo esperándolo con la noticia. Además del día del accidente de papá, el día en que murió el abuelo ha sido el peor día de la vida de Tyler hasta el momento. A veces Tyler se sorprende pensando, ¿y si hubiera sucedido un día después y yo ya hubiera salido de clases? ¿Y si él hubiera estado ayudando a sembrar la huerta cuando al abuelo le dio un ataque al corazón? Tyler quizá podría haber pedido auxilio a tiempo para salvar al abuelo, al igual que Tyler había ayudado a salvarle la vida a papá después de su accidente. Este tipo de calibraciones hace que mamá diga que Tyler no debería de pensar demasiado en la muerte del abuelo. Es mejor tratar de seguir adelante. Bueno, de todos modos, cariño, qué bueno que pasaste a verme para que pudiera enseñártelo antes de que lo quitemos en unos días. La abuela de pronto parece afligida, como si fuera a perder de nuevo al abuelo. No sé, titubea, y echa una mirada al retrato de su marido tratando de decidir algo. Tal vez solo quite lo que se pueda echar a perder, como la tarta y también debido a las hormigas. Pero voy a dejar este lugarcito para que podamos recordarlo. La abuela parece aliviada. Siempre que lo extrañes, querido Tyler, solo tienes que venir acá. Tyler no puede evitar sentir un remordimiento. Ha estado evitando ir a la casa de la abuela para no toparse con las mexicanas, pero eso no quiere decir que no haya estado sintiendo un agujero negro muy grande en el centro de su vida. He echado mucho de menos al abuelo, admite, y luego, como si al admitir eso se destaponaran el resto de sus sentimientos, le cuenta a la abuela cómo el abuelo lo ha estado observando, como a veces las estrellas parecen adquirir la forma de la cara del abuelo. Otras veces Tyler ve una estrella fugaz justo cuando está pensando, abuelo, ¿estás ahí? Mientras habla, su abuela continúa sonriendo y asintiendo, lo que anima a Tyler, así que menciona las llamadas telefónicas y todas las cosas que no iba a mencionarle, como lo de los mexicanos. El abuelo no habrá permitido que papá violara la ley, ¿verdad? Tyler mira la foto del abuelo sobre la mesa. Es como si Tyler deseara que el abuelo diera la última palabra. En realidad, querido mío, tu tío Larry había contratado a unos mexicanos por una época, explica la abuela. Tu papá no quería ni que lo mencionaran hasta que, desde luego, el accidente lo hizo recapacitar. Pero cuando tu tío Larry nos lo contó, ¿sabes qué dijo el abuelo? Dijo, los Roberge llegamos aquí de Canadá en los años 1800. Nadie, pero nadie llegó a los Estados Unidos, menos los indígenas, sin que alguien les diera una oportunidad. Eso fue lo que dijo. Claro que él hubiera preferido que el tío Larry se esperara hasta que todo eso fuera legal, pero las vacas no pueden esperar a que las ordeñen hasta que los políticos cambien las leyes. Todavía estarían esperando.
Tyler no puede creer que su propio abuelo pudiera haber sido una especie de revolucionario, como ese cura del que habló Mary en la clase para el Día de la Independencia de México. Cómo él replicó las campanas de la iglesia, despertando a todo el pueblo soñoliento para que luchara por su libertad. Así que, cariño, creo que el abuelo lo comprendería, dice la abuela, y esa misma sonrisa de ternura que tenía mientras contemplaba la foto del abuelo, la tiene ahora mientras contempla a Tyler.